Muy buenos días, sean bienvenidos todos en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Qué hermosa mañana que nos ha regalado el Señor hoy para estudiar su palabra. ¿Qué más podemos hacer si no es venir aquí con los hermanos, estar unidos todos atentos a su palabra? Isaías capítulo 41, voy a tomar como lectura a partir del versículo 21 y lleva por título Dios reta a los falsos dioses. Falsos dioses. Sabemos que aquí en la palabra de Isaías el Señor se refiere a los dioses de madera, de yeso, de oro, de plata, de cualquier material que se pueda fabricar un dios, ¿sí? Que la gente llama dioses, y hay mucho de esto, ¿sí? Hay muchísimo. Aunque en realidad un dios, o como lo conocemos, idolatría, porque tener un dios y alabarlo es idolatría, es cambiar al Dios verdadero por una imagen, ¿sí? Ya sea una imagen de estatua, una imagen de una pintura en una pared, y tenerlo ahí en la casa pensando que eso nos puede traer algún beneficio, nos puede dar alguna bendición. Eso es un Dios, ¿sí? Porque está ocupando el lugar del verdadero Dios. Y Dios es celoso, ¿sí? Porque Él no quiere que haya otro que tome su lugar. Eso ya lo dejó claro en los mandamientos allá en Éxodo capítulo 20, cuando se le entrega los mandamientos a Moisés, ¿sí? En todo tiempo fue así. Y hay una diferencia, ¿sí? Cuando ustedes ven a algún vecino, pariente, amigo que tenga un Dios en su casa, ¿sí? Tienen que pensar en estas personas, porque cuando ellos ponen su confianza en una imagen, en una estatua, sepan la diferencia que hay entre esa imagen y el verdadero Dios. Y dice aquí el versículo 21, Dios reta a los falsos dioses, dice, alegad por vuestra causa. ¿Sí? Dice Dios a estos falsos dioses, les está diciendo a ellos, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, o sea, lo que va a venir en adelante, y hacednos entender lo que ha de venir. Eso es lo que no puede hacer nunca un Dios falso, ¿sí? Estos santos que hay por ahí, las vírgenes que tanto se les sigue, no pueden saber qué viene en el futuro. No hay forma, no tienen la capacidad para saber qué hay en el futuro, no pueden dar profecías certeras. Versículo 23 dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Porque si son dioses tienen que saber el futuro, ¿sí? O al menos haced bien, dice, o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Porque ni siquiera eso pueden hacer, no pueden hacer bien ni mal. He aquí, dice el Señor a estos dioses falsos, vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. ¿Sí? ¿Saben? Un Dios, o tal como conocemos idolatría, no es solamente una estatua, una imagen. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Puede ser muchas cosas, ¿sí? Puede ser una religión, puede ser un grupo de costumbres, puede ser la riqueza, la plata, pues es un Dios muy común hoy en día. Puede ser la pereza también es un problema grave en muchos lugares, ¿sí? Y la gente pone esto siempre por delante del Señor, ¿sí? Todo lo que es idolatría es todo aquello que suprime la palabra de Dios y se pone en lugar de la palabra de Dios. Dice el versículo 26, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe. Ciertamente
no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero, dice el Señor, que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y fíjense lo que pasa ahora en el capítulo 42. Aquí hay una profecía que a partir de esto el Señor ya anuncia algo que ocurrió ciertamente. Dice el capítulo 42, versículo 1. He aquí, dice, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Mi siervo, dice él. Él, dice, puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué quería decir con esto? Que el Señor vendría manso, ¿sí? Que vendría con un espíritu de mansedumbre para servir. Versículo 3, no quebrará la caña cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que no usará la violencia, o sea, no usará su poder para convertir a los hombres, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué quiere decir con esto? El pábilo que humeare quiere decir aquí la vida del hombre, ¿sí? Nuestra vida es eso, un pábilo que humea, que se puede apagar fácilmente. Pero el Señor no mató absolutamente a nadie, no hizo nada de esto. Él vino manso a la tierra. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Aquí está anunciando como profecía que Él haría milagros, para que saques de la cárcel a los presos, claro, a los que estaban presos en sus pecados, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nosotros como cristianos no podemos tolerar la idolatría, no podemos hacer pacto o causa común con iglesias que tengan ídolos. Eso no funciona. Hay muchas iglesias que se están haciendo causa común con el catolicismo, por ejemplo, que es el ejemplo más claro, o con el mormonismo, ¿sí? Pensando que son todos hermanos. No lo son. Todo aquel que pone su esperanza en una imagen, en un ídolo, no puede tener a Cristo como primer lugar. Porque para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo como único, siempre decimos eso, único y suficiente Salvador. No puede haber un Dios al lado, no puede haber un santo al lado al cual se le pida algo, porque eso ya no es tener a un único Salvador. Ahí ya hay dos, y sabemos que la palabra dice que no podemos tener dos señores, o amaremos a uno o despreciaremos al otro. Dos señores no se puede tener. Dice en el versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y aquí vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. Y esto es lo que diferencia a nuestro Dios de los dioses falsos, que Él lo que anuncia, ya lo había anunciado 600 años antes y ocurrió, pasó exactamente como fue anunciado. Mateo capítulo 12, versículo 15, dice así, sabiendo esto Jesús se apartó de allí
y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ahí ya se cumplió la parte donde él dice que abriría los ojos de los ciegos y todo eso. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿sí? Él decía que no era necesario que se le anuncie mucho. Por eso él andaba, como dice ahí en Isaías, ¿sí?, con un espíritu de mansedumbre. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros esperamos en él. Eso se está cumpliendo. Los gentiles esperarán en él. Nosotros somos los gentiles porque no somos judíos, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre un Dios falso y un Dios verdadero, nuestro Dios, ¿sí? Que todo lo que él ha dicho que iba a suceder se ha cumplido y se va a cumplir, ¿sí? Por último, les invito a leer todavía en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y si lo que dijo Isaías se ha cumplido, porque lo hemos visto en Mateo cómo se cumplió, ahora también hay más que se va a cumplir pronto. Nunca debemos de dejar las profecías bíblicas de lado. Las profecías bíblicas, hermanos, es como un alimento extra para nuestras almas. Es nuestra esperanza de que no todo está en este mundo. Cuando alguien va y le pide un favor a un santo, ¿qué pide? O es trabajo, o es salud, o algún otro favor, pero todos esos favores solamente son terrenales, porque esos dioses que ellos tienen no pueden ayudarles más allá de la muerte, según ellos. Al final de cuentas no le pueden ayudar en nada, pero su fe, su doctrina enseñada, les está diciendo que todo está aquí en la tierra, que todo debe ser hecho y solucionado, los problemas solamente en la tierra. Pero nosotros sabemos que en esta tierra tendremos aflicción. El Señor así lo dijo y lo hemos estudiado muchas veces esto ya. Lo que el Señor quiere es darnos vida eterna fuera de este mundo, a todos los hombres, ¿sí? Y aquí dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto es muy importante diferenciar. Fíjense la cantidad de profecías, supuestas profecías que hay hoy en día dando vuelta entre la gente. El famoso Dios me dijo que Dios le va a bendecir, que va a tener prosperidad en su vida. Nunca la Biblia enseñó tal cosa. Lo que sí tenemos que hacer caso es lo que dice aquí, la revelación de Jesucristo. No la revelación según un hombre o una mujer, de Jesucristo. Y el versículo 3 es muy importante porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por favor, nunca rechacen este versículo. Nunca rechacen las profecías bíblicas, ¿sí? Agregar siempre al final profecías bíblicas, no profecías de falsos predicadores y maestros que solamente corrompen a las iglesias. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Por más que pasen los años, y quizás nosotros no seamos la generación que vea la venida del Señor o el arrebatamiento, pero el tiempo está cerca y no podemos dejar de anunciar esto. Versículo 4 dice, Juan
a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Cuando Juan dice las 7 iglesias, también estamos nosotros. No es solamente las iglesias en Asia de aquella época, porque las 7 iglesias involucra 7 etapas en la historia de la iglesia. Eso es lo que significa. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Acaso queda algo cerca de Cristo? ¿Ven cómo el texto aquí excluye todo y solamente queda Cristo? Porque dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Todo lo demás queda excluido. Solamente Él queda en el centro de todo. Y lo más importante, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solamente Él puede salvar. Este texto es exclusivo para Él, la salvación. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7, hermanos, es muy, muy importante. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Claro, todos aquellos que hoy en día se burlan cuando se les predica la palabra de Dios, que hacen caso omiso cuando se le entrega un folleto, cuando se le pide que reciba a Cristo, harán lamentación cuando Él venga. ¿Sí? Eso es algo que está escrito. Por eso predicamos la palabra del Señor, porque el tiempo está cerca. Y hay de aquellos que rechazan al Señor. ¿Sí? Todavía hay tiempo. Y el versículo 8 termina diciendo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa ser el alfa y omega? Son las 2 letras del alfabeto griego. Alfa es la primera, omega es la última. ¿Sí? Él es el principio y el fin. Esto significa que fuera de Él no existe absolutamente nada. No hay esperanza fuera de Él. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Nunca nos olvidemos quién es nuestro Señor, el Todopoderoso. No hay nadie fuera de Él. No existe ídolo, no existe imagen, no existe papa, no existe pastor, no existe milagrero ni profeta que se llame hoy en día que pueda ser superior a Él. ¿Sí? Todo está bajo su autoridad, bajo su soberanía, y nada en esta tierra se mueve sin que Él lo permita. Estemos atentos siempre, hermanos, a la palabra del Señor y a las profecías bíblicas que nos van a hacer que nuestra vida sea una vida tranquila, ¿sí? Porque el mundo hoy está desesperado, tratando de buscar soluciones en lugares donde no hay. Están buscando soluciones en cosas que solo traen más conflicto, más pecado, ¿sí? Como por ejemplo la falsa ciencia. La gente se está volcando cada vez más a la ciencia, abandonando las iglesias, abandonando las escrituras, y se están yendo por un camino equivocado. Porque la ciencia también hoy en día es un ídolo. ¿Sí? Yo conozco a mucha gente que está sumergida en la falsa ciencia y están confiados en que el hombre algún día va a solucionar todos los problemas por sí solo. Que el hombre es lo autosuficiente para poder solucionarse los problemas y que no necesita de un Dios. ¿Sí? Que eso son cosas primitivas, dicen. Cosas que no tienen sentido, cosas que ya hay que ir dejando y concentrarse en la ciencia, en el poder del ser humano. Y fíjense lo que está ocurriendo con la ciencia, con la tecnología, la inteligencia artificial. Pensaba el otro día en esto y se dice que hay países que están manejando tan grande cantidad de datos de las personas. Cada vez que ustedes abren un celular, hay una computadora detrás de eso manejando y sabiendo lo que ustedes quieren, lo que ustedes prefieren, lo que ustedes buscan. Toda esa información está siendo juntada, ¿sí? Está siendo guardada
para ellos poder saber qué es lo que a cada uno prefiere, necesita o busca. Se está usando hoy mucho para el comercio eso, pero quién sabe para qué otros fines se puede llegar a usar el día de mañana. ¿Sí? La falsa ciencia, que obviamente la tecnología no tiene nada de malo, sino el corazón perverso del hombre va a hacer que la ciencia sea usada para Satanás. ¿Sí? No dejemos de predicar las Escrituras, hermanos, y fuera de ella no hay absolutamente nada. Este es el mensaje, el devocional que les quise traer en esta mañana. Espero que les haya sido de provecho. Bien, vamos a cantar todavía un himno antes de darle lugar a los jóvenes con la canción. Vamos a cantar el himno número 157. Damos gracias al Señor por esta su palabra. Es cierto, nosotros a veces como cristianos solo tenemos en cuenta la idolatría como imágenes, pero la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y bien, y ahí tenemos que ponernos a analizar la situación, a ver en qué situación estamos nosotros, ¿sí? Bien, cantamos entonces el himno número 157 y después ya los jóvenes van a estar interpretando una canción. Siempre mi Señor.
Qué hermoso este himno, ¿sí? Dad gloria, gloria al Señor. En esta mañana queremos continuar estudiando al profeta Jeremías. No sé si la mayoría creo que recordará que hace unos domingos atrás hemos iniciado un estudio, mejor dicho, en cuanto al profeta Jeremías. Es importante que nosotros podamos estudiar los libros de estos profetas, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el cual fue escrito. Yo la vez pasada, cuando iniciábamos este estudio, le había dado algunos datos, y en esta mañana le voy a agregar algunos más. Dice que el libro fue escrito entre el año 626 y 580 antes de Cristo, ¿sí? Y el nombre Jeremías significa el Señor levanta o exaltado de Jehová, ¿sí? Se dice, según los estudiosos bíblicos, que cuando Jeremías fue llamado a profetizar al pueblo de Judá, ¿sí? Porque recordemos que en ese tiempo Israel estaba dividido, el norte con capital Samaria y el sur con capital Jerusalén, ¿sí? Pero ya para ese tiempo, cuando el profeta Jeremías escribe, el norte ya había sido asediado por los asirios y habían sido dispersados y algunos de ellos esclavizados. Entonces todavía quedaba el reino del sur, que era Judá con cabeza de ciudad o capital Jerusalén. Jeremías escribe a Judá, ¿sí? Al sur, porque el norte ya había sido dispersado. ¿De qué estaba compuesto el sur? ¿De qué tribus? Bueno, las tribus de Israel eran 12. Al sur, ¿sí? Había quedado Judá y Benjamín, ¿sí? Al norte quedaron las demás otras tribus, ¿sí? Y eso ya habían sido, para el tiempo de Jeremías, habían sido dispersadas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o sea, el norte era llamado Israel y el sur Judá. Israel fue mucho antes, mucho más idólatra, se apartó mucho antes de Dios. Dios le advierte a través de otros profetas diciendo: volveos a mí, ¿sí? Y le habla a través de los profetas y no hicieron caso. Entonces, por eso primero cae el reino del norte, ¿sí? Recordemos que Israel es dividida después de Salomón, ¿sí? Es dividida en 2 reinos y eso pasó justamente por la idolatría que cometió Salomón, porque él ofrecía incienso, alababa a los dioses por culpa de que él se contrajo matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas, o sea, él tenía 1000 mujeres y estas, dice la palabra, desviaron el corazón de Salomón, ¿sí? Y como consecuencia a eso, ¿sí? Dios le dijo: tu reino no va a prevalecer, ¿sí? O sea, después de Salomón, dice, durante tu reinado sí todo va a mantenerse así, pero después que tú mueras ya el reino se va a dividir, y así tal cual ocurrió. Jeremías tenía 17 años cuando Dios lo llama a profetizar al reino del sur, Judá, ¿sí? Para que ellos no les pase lo mismo que le pasó al norte. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en nuestros tiempos podemos identificarnos claramente con Jeremías debido a que nuestro tiempo, hoy el hermano hablaba un poquito en cuanto a esto en el devocional, de cómo la gente se ha endurecido tanto en las últimas décadas en cuanto a la predicación de la palabra. Yo creo que todos somos conscientes, sobre todo aquellos hermanos que reparten folletos, predican, recomiendan escuchar la radio, etcétera, etcétera, y la gente está totalmente enceguecida y endurecida, y muchos de esos están aferrados a sus religiones que dicen ser cristianas. Yo creo que aquí usted da una vuelta por los barrios periféricos de Oberá y la mayoría se autodenomina cristiano y evangélico. Pero cuando uno le muestra las escrituras, ellos dicen: no, porque mi pastor dijo, porque mi pastor tiene la razón, porque esto, porque aquello. Entonces nosotros claramente en nuestro tiempo nos podemos ver identificados de la situación en la cual Jeremías estaba pasando. Jeremías hablaba y nadie escuchaba, pero absolutamente nadie escuchaba, ¿sí? Es por eso que él también es llamado, lo hemos dicho, el profeta llorón. No porque él haya sido un cobarde, sino porque él lloraba
porque su corazón estaba afligido, entristecido, porque él era como que hablaba a una pared de ladrillos. No le escuchaban, no hacían caso, se enojaban, lo castigaban, ¿sí? Lo insultaban, lo tiraban entre un pozo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas sufrió Jeremías? Habíamos visto la vez pasada, pero el pueblo no se arrepentía. Y después de eso, ¿qué pasó? Viene el cautiverio a Babilonia, en donde el reino del sur, también ahora ya todo Israel, es trasladado en su mayoría a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, que es lo que Dios había dado como consecuencia de sus actos y de su rebeldía. Y entonces esa tierra queda prácticamente desierta. Quedaron algunas familias, todos aquellos que a los babilonios no les servía, todos los inválidos, ¿sí? Los ancianos, los enfermos, todo eso quedaron ahí en Israel, en Judá, dispersados. Por 70 años ellos fueron llevados cautivos. Y recordemos que esto se cumple muy enseguida, o sea, no fue que pasó muchos años para que se cumple lo que profetizó Jeremías, sino que pasó poco tiempo y esto se cumple, ¿sí? Bien, vamos a ir al capítulo 31, que es como el capítulo principal de el libro de Jeremías, porque una de las cosas que Dios habla a través de Jeremías es de un nuevo pacto. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, esto, de un nuevo pacto. Vamos a leer esto, porque esto es importantísimo que nosotros sepamos. Obviamente que si nosotros tendríamos que hacer un estudio minucioso, página por página, capítulo por capítulo, de Jeremías nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Pero la idea es tener un panorama ampliado de lo que significaban esos tiempos. Qué triste es cuando nosotros vamos y predicamos la palabra y la gente hace como que nos escucha, pero al final hace oídos sordos. O sea, es como dice el dicho popular, le entra en un oído y le sale por el otro, ¿sí? Y es triste. Yo sé que hay hermanos que le pasa esto. Y a veces nos afligimos porque decimos, ¿será que nosotros como cristianos estamos fallando? ¿Será que somos malos predicadores o maestros de la Biblia? Y no es así. Pasa que la situación que nosotros vivimos es muy semejante a la del profeta Jeremías. Si nosotros vamos, hoy el hermano mencionaba el mensaje a las 7 iglesias, que él dijo que son 7 etapas desde los discípulos, o sea, desde que la iglesia inicia por mano de los apóstoles hasta nuestros días. ¿Y nosotros en cuál etapa estamos? En la de la Odisea, que es la final, ¿sí? Que es la última etapa. No sabemos cuándo va a terminar esta etapa y Cristo llame a su verdadera iglesia a su presencia. Pero lo que sí podemos ver en esas palabras es que la iglesia de hoy se cree rica, que no tiene necesidad de nada, ¿sí? Pero Dios le dice que es un desventurado, pobre, miserable y desnudo. ¿Por qué? Porque la gente hace esto, la gente es religiosa, tiene dinero. Hoy justo hablábamos con un hermano cuando iniciaba la reunión de cómo el dinero puede cegar a una persona y desviarlo totalmente de las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa. Hoy las iglesias lamentablemente están muy cómodas, ¿sí? Tienen tantos lujos que ya los asientos son tan cómodos que ni siquiera hace falta ir a la casa, porque es más cómodo estar sentado en los lujosos asientos de los templos que estar en la casa. Entonces también hay iglesias en donde hay cafetería, hay bares, hay entretenimiento habido y por haber, ¿sí? Entonces la iglesia hoy en día está confortablemente dentro de sus paredes y le invita a las gentes del mundo a que vengan, ¿sí? Porque ellos invitan, ¿sí? Vengan, compartan con nosotros y vea qué bien se siente estar con nosotros. Nunca le van a decir, venga, que usted necesita arreglar sus cuentas con Dios, etcétera, etcétera. No, ellos dicen, venga y comparta un buen momento con nosotros, ¿sí? Son religiosos, no son cristianos. Y dice aquí el versículo 27 del capítulo 31, dice como título, el nuevo pacto, ¿sí? Capítulo 31 de Jeremías, verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Vieron que está por separado? Casa de Israel, casa de Judá, porque estaban divididos. De simiente de hombre y de simiente de animal.
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Sí? Después cuando ellos vuelven, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ya no fueron 2 reinos, ya fue uno solo. ¿Sí? En aquellos días, dice versículo 29, no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sí? Así Dios lo identifica. En determinado pasaje bíblico también Dios habla justamente de la rebelde Israel, de la hermana de Judá. Es como que Jehová tiene 2 esposas, ¿sí? Eso todo es una ilustración, la rebelde Israel, ¿sí? Y sabemos que en determinados lugares de la Biblia se habla de esto, de que Israel es como la esposa de Jehová. Y aquí dice, como leímos, versículo 32, como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a detenernos aquí, dejen sus Biblias marcadas, vamos a Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Hebreos es el perfecto resumen del Antiguo Testamento y nos hace entender bien cómo todo se cumple en Jesucristo. Capítulo 10, verso 16 de Hebreos, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el escritor de Hebreos da a entender que esto se cumple en Jesucristo. ¿Sí? Pueden leer en sus casas el capítulo 9, ya en el versículo 23 y el 10 completo, y ahí pueden entender un poco mejor todo esto. ¿Sí? Versículo 34 de Jeremías, volvemos capítulo 31. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de las puertas de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. O sea que aquí todavía hay cosas que se tienen que cumplir, ¿sí? en un futuro próximo. Pero lo importante aquí que nosotros tenemos que destacar la fidelidad y la misericordia de Dios, que aún todavía no los había llevado cautivo, pero Él ya le estaba dando promesas de un nuevo pacto, ¿sí? Porque Dios no se olvida del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel tiene grandes todavía cosas que vivir bajo los propósitos del Señor, ¿sí? Y vamos a ver nosotros varios aspectos importantes en esta mañana en cuanto a lo que nos enseña el profeta Jeremías. Así dice el Señor Jehová. Esta frase, así dice el Señor Jehová, lo encontramos más o menos 430 veces en el libro de Jeremías. ¿Sí? 430 veces. Ese es el pasaje clave del libro. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, ya desde el principio, Jeremías capítulo 1. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos ya desde el llamamiento de Jeremías y cómo cómo Dios lo hace hablar a él. ¿Sí? No era fácil, imagínense usted un muchachito de solamente 17 años según los estudiosos bíblicos. Vamos al capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Sí? Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Sí? Pasamos allí el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, fíjense ustedes la postura de Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él era muy joven todavía. ¿Sí? Por ahí los muchachos en esta mañana que tienen tal vez esa edad, no es fácil, ¿sí?, iniciar los caminos del Señor, trabajar en cuanto a la obra. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y ahí ya el Señor le empieza a revelar algunas cuestiones en cuanto a lo que él tenía que hablar. La historia personal de Jeremías, ¿sí?, es muy triste porque él fue un hombre muy sufriente en todo lo que respecta a su vida. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 35. Vamos a ver una cuestión aquí. Dice el versículo 19 del capítulo 35, en cuanto a que Dios siempre se hace de un buen profeta, un buen varón que lleve la palabra de él. ¿Sí? Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Sí? En el capítulo 36, verso 1, vemos un poco quién reinaba en ese tiempo. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. ¿Sí? Vamos también al 45:5. ¿Sí? Todo el libro nos enseña y nos da datos quién reinaba en ese tiempo, quién era el que presidía ante Israel. 45:5. Esto en cuanto al ministerio de Jeremías. Fíjense ustedes, ¿quién le agrada que se le lleve este mensaje? ¿Y tú buscas para ti grandezas? ¿Sí? Estoy leyendo 45, verso 5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Sí? O sea, todo mal para el pueblo de Israel, pero para Jeremías había grandes promesas. Vamos a ir también al versículo
capítulo 46, pero el versículo, a ver, ya les digo. Versículo 27 vamos a leer, 27 y 28 en adelante, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien te atemorice. Siervo mío Jacob, tú siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y porque Dios amaba a Israel, por eso lo castigaba, lo azotaba, ¿sí? Como podemos decir también. Cuando nosotros leemos, no vamos a leerlo, ya leímos algunos versículos del capítulo 1, vemos cómo se desenvuelve, por ahí lo pueden leer en sus casas, de cómo se desenvuelve el tema cuando Dios llama a Jeremías para que él desempeñe su tarea como profeta. Un versículo que por ahí vamos a leerlo ahora, que por ahí nos puede ilustrar un poco, es el versículo 17 del capítulo 1. Que Jeremías es llamado y dotado de poder, ¿sí? Capítulo 1, verso 17, ¿sí? Dios le da autoridad y le da poder para ir y hablar a todo Israel, ¿sí? Nosotros tenemos que trasladarnos a ese tiempo e imaginarnos un poco cómo era la situación, pero no creo que haya sido muy diferente a la nuestra. Por eso la situación era sumamente difícil, ¿sí? Nosotros tal vez vamos hoy en día y predicamos la palabra del Señor y por lo menos nos escuchan, ¿sí? Por lo menos nos escuchan, tal vez no lo acepten, pero por lo menos nos escuchan. Pero dice que a Jeremías odiaban escuchar, lo aborrecían. Y dice el Señor, le dice, tú pues ciñe, versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Y qué dice? ¿Te van a tratar bien? No, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea que Jeremías estaba ya de sobreaviso, advertido de que a él le iban a presentar lucha, batalla, ¿sí? Escarnio, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos al capítulo 30, otra cuestión muy importante es que Dios a través de Jeremías promete restauración. Obviamente que es muy extenso el pasaje para leerlo, pero nosotros vamos a leer algunos versos y vamos a ver en cuanto a los históricos enemigos de Israel, ¿sí? Capítulo 30, verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo, de las naciones será. Aquí ya no dice Israel, sino naciones. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopías, Fut, Lut, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová
el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. ¿Sí? Hasta ahí nomás leemos, ¿sí? Porque habría que seguir leyendo, pero para poder tener un panorama. Nosotros hoy en día vemos allí en lo que ocurre en Israel, ¿sí? Israel todo el tiempo allí entre batalla y guerra, siempre hay uno enemigo que se levanta, ¿sí? Y entre los enemigos de Israel estuvo Egipto también. ¿Recuerdan ustedes que cuando Israel es denominada como nación en el año 1948 por la Organización de Naciones Unidas, inmediatamente las naciones árabes, acompañados por Egipto y otras naciones más, ¿sí? Fueron varias naciones, se levantaron en armas contra Israel para destruirlos, porque ellos no querían que Israel ocupara la tierra que se le había dicho que podían ocupar. Entonces, claramente sabemos que Egipto es uno de los enemigos de Israel y que Dios ya en cierta forma ajustició a Egipto, porque Egipto dice, fíjense ustedes lo que leímos en el versículo 6, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerá. ¿Sí? Y ustedes, fíjense, no sé si dan cuenta, Egipto nunca volvió a ser lo que era antes y no va a volver a ser lo que era antes. Egipto en su momento fue una de las naciones que reinaron el mundo antiguo. Cuando Israel, por ejemplo, estuvo viviendo dentro de la ciudad de Egipto y luego fue esclavo, ya de mano de José, ¿sí? Pero los faraones dominaron el mundo durante muchos años. Pero ya Egipto después nunca más fue ni será lo que era. ¿Sí? Aunque ellos lo anhelan, pero no pueden. Y Egipto siempre está ahí entre la pobreza y la miseria, aunque son un país importante en esa región, pero no se puede ni siquiera comparar con los países importantes del mundo. Y eso es porque se está cumpliendo la profecía que Dios ha hablado a través de sus profetas. ¿Sí? Vamos a ver otras cuestiones más. En el capítulo 33 también se nos habla en cuanto a castigo y restauración. ¿Sí? Este capítulo 33 debe ser conocido, creo que por la mayoría, en donde se habla en cuanto a la atalaya. Pero cuando nosotros vamos al versículo 21, dice nuevas de la caída de Jerusalén. ¿Sí? Capítulo 33, verso 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. En estos pasajes ya se ha cumplido lo que profetizó Jeremías y ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Sí? Dice: y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Le dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que los devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. O sea, ese era el mensaje de Jeremías, era un mensaje aterrador. No era un mensaje lindo, era un mensaje que la gente no quería escuchar porque era calamidad tras calamidad, ¿sí? Calamidad tras calamidad. También en el capítulo 45, así como dice popularmente, cabalgando sobre el libro, capítulo 45,
capítulo 45 de Jeremías, verso 51. No, perdón, capítulo 45, verso 1. Veamos un poquito aquí lo que Jeremías le dice a Baruc, ¿sí? Podemos decir a su colaborador directo. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro. Estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque me ha añadido ahora Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. ¿Sí? No he hallado descanso. En cuanto a este pasaje, Jeremías profetiza contra las naciones. Vemos también en el capítulo 51, que el Señor habla en cuanto a juicios sobre las naciones, pero en particular aquí menciona a Babilonia, ¿sí? Babilonia, la cuna de la idolatría. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán sus tierras, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. ¿Sí? Y esto se cumplió. Fíjense ustedes que Babilonia fue destruida. Hablamos de la ciudad de Babilonia y nunca más fue edificada ni será edificada. ¿Sí? O sea que en pocas palabras, la profecía de Jeremías en cuanto a esto es amplia, dado a que también abarca las naciones vecinas y a los enemigos de Israel que fueron en su determinado tiempo. Yo la vez pasada estuve viendo un poco en cuanto a un documental que mostraba en cuanto a Babilonia, que era impresionante la ciudad, y hoy solamente hay piedras, ¿sí? Rocas que si uno mira con detenimiento puede percatarse que había allí una gran ciudad, pero no hay nada, ¿sí? Es pura piedra vieja, que no queda nada de esa gran ciudad que fue maravilla de ciudades en cuanto a las cosas que había allí, ¿sí? Vamos a ir a Jeremías capítulo 7, verso 11. Vamos a ver algunas referencias en cuanto a Jeremías comparándolo al Nuevo Testamento. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo en esta mañana. ¿Por qué es importante que nosotros como cristianos tengamos en cuenta las profecías de Jeremías? Porque, como he dicho al principio, se asemejan mucho a los tiempos que vivimos, pero lo importante es cómo Dios cumple todas sus profecías. Ninguna de ellas queda atrás. Y en el Nuevo Testamento podemos ver varios pasajes de Jeremías que se usan, y esto nos da a entender de que realmente reivindica que Jeremías era un profeta de Dios. Cuando se arma el canon bíblico, ¿sí?, se tenía que saber si realmente la palabra era o no inspirada. Hay muchos libros en la Biblia, o varios, los cuales están en tela de juicio que si realmente fueron o no libros inspirados, como el libro de Daniel, por ejemplo, porque el libro de Daniel es tan certero en el cumplimiento de cómo las profecías que él dejó se cumplen al pie de la letra, que hay personas que dicen: no, esto fue escrito mucho más adelante, cuando esto todo ya había ocurrido. Y claro, ahí es fácil hacer un libro profético porque ya se sabe lo que ocurrió. Pero no, sabemos que el libro de Daniel es un libro que fue escrito y que lo que está en él, varias cosas se cumplieron, pero todavía resta de cumplirse. Ahora vamos a comparar. Capítulo 7, en cuanto a cueva de ladrones y la purificación del templo. Ahora vamos a compararlo con los evangelios.
y otras cartas más. Dice Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sí? Y quiero pedirles que marquen en sus Biblias Jeremías. No se vayan a salir de allí porque vamos a volver en varias oportunidades. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 21. Y vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta cómo se cumple todo esto en cuanto a lo que profetizó Jeremías. Mateo 21, versículo 13. Vamos a leer el 12 también. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él les dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? En el libro de Jeremías. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En realidad aquí hay dos escrituras del Antiguo Testamento que se menciona. Una está en Isaías 56:7 y la otra es la de Jeremías 7:11 que acabamos de leer. ¿Sí? Otro punto importante, punto número 2, él lloró en Ramá. ¿Sí? Vamos a Jeremías 31:15. Luego vamos a ir a compararlo con Mateo capítulo 2. Jeremías 31:15. Dice así, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Sí? Y eso vamos ahora a Mateo, como le dije, capítulo 2, versos 17 y 18. Capítulo 2 de Mateo, versículo 17 y 18. Dice así, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahí ustedes ven cómo se cumple todo en cuanto a este precioso libro. El nuevo pacto. Vamos a comparar esto. Hoy ya veíamos un poco en cuanto al nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, del 31, versículo 31 al 34. Hoy ya lo leíamos este pasaje, pero ahora vamos a hacer la comparación. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sí, leemos hasta ahí nomás, del 34 lo dejamos. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 8. Vamos a ver dos citas de Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 12. Lleva como título de este capítulo en Hebreos, el mediador de un nuevo pacto. Y prácticamente del versículo 8 en adelante se mencionan las mismas palabras que leímos en Jeremías. Dice, porque resplandeciéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Claramente estas palabras son usadas. Y vamos al capítulo 10 también, versículo 15 de Hebreos. Capítulo 10, verso 15 de Hebreos. Dice así, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender como cristianos, como seres humanos en cuanto al libro de Jeremías? Bueno, son muchísimas. Vamos a volver al libro de Jeremías. Tenemos ya poco tiempo, pero vamos a ver algunas por lo menos en esta mañana. Capítulo 2 de Jeremías, verso 22. Este es un pasaje muy conocido. En primer lugar, aprendemos de este versículo que vamos a leer a continuación que el ser humano no puede esconder su pecado. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Punto número 2. Muchos son sabios para hacer el mal, pero no el bien. Vemos en capítulo 4, verso 22, lo siguiente. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. También en el capítulo 5, versículo 25, vemos que el pecado impide al ser humano prosperar. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Sí? También en el capítulo 6, verso 16, encontramos que Dios llama al hombre a arrepentirse. Dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Así eran ellos, así, no andaremos. ¿Listo? Un punto importante sí que encontramos en el capítulo 7, verso 16, que Dios le dice a Jeremías que no ore por este pueblo. ¿Sí? Dice capítulo 7, verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hay otras referencias en cuanto a esto, pero no vamos a buscarlo para no extendernos mucho. Si vamos al capítulo 15, verso 16, encontramos que la palabra de Dios trae alegría al corazón del ser humano. Capítulo 15 de Jeremías, verso 16, dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. También en el capítulo 16, allí nomás a continuación, verso 17, encontramos que no hay nada oculto ante los ojos de Jehová, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Aún los pecados más ocultos, el Señor los sabe. En el 17:5 vemos también que hay maldición a las que confían en el hombre. Así ha dicho Jehová, pasaje muy conocido, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta
de Jehová. Mucha gente hoy en día confía más en sus pastores que en la palabra de Dios. Y esto es muy grave. En el versículo 7 también del mismo capítulo 17, que hay bendición. Vemos que hay bendición para los que confían en el Señor. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Pero también es importante, como dice, vamos al capítulo 20, verso 11, que Jehová está con aquellos que perseveran en sus caminos. Capítulo 20, verso 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sí? Y por último, también Jeremías nos exhorta, en primer lugar al pueblo de Israel, pero también nos sirve a nosotros a no escuchar a aquellos que enseñan doctrinas falsas. Capítulo 23, versos 16 y 17, y con esto vamos a detenernos, ya hemos llegado al fin. Había muchos más pasajes bíblicos para buscar en este mismo libro, pero hemos seleccionado solamente algunos. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17, dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sí? ¿Y cuántos hay hoy en día que dicen que si haces pacto con Jehová, con Dios, no te vendrá ningún mal? Hoy enseñan eso. Y aquí justamente Jeremías habla en cuanto a eso y que tengamos cuidado de estos falsos profetas. Espero que haya sido de bendición este estudio, hermano. Hemos llegado al final. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a cantar un himno más y así vamos a concluir esta reunión. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra. Te pido para que pueda ser de edificación a la iglesia. Te pido que tú nos ayudes a vivir tu palabra. Gracias te damos porque el libro del profeta Jeremías nos habla directamente a nosotros en estos tiempos que vivimos, en donde cuando a veces predicamos y evangelizamos a las personas hacen oídos sordos. Pero gracias a lo que aprendemos del profeta Jeremías podemos darnos cuenta de cuán difíciles eran sus tiempos y poder también aprovechar este libro para aplicarlo en nuestras vidas. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie cantamos el himno número 113 y con esto damos por finalizada nuestra reunión. Himno número 113.